Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a mi canal Charlietown. Hoy precisamente les tenemos, no es una receta, no es una clase de cocina específicamente lo que vamos a hacer hoy. Estamos en Santa Verónica, en el departamento del Atlántico, en estas hermosas playas, con esta vista increíble que tenemos y van a tener unas imágenes de verdad fantásticas. Vamos a empezar a grabar un evento que estamos haciendo hoy para 150 personas y vamos a hacer un asado y vamos a hacer un sancocho. Y para eso ya tenemos listos ciertas cosas. Los invitados aún no han llegado, muy pronto estarán aquí y quiero que vean lo que estoy haciendo. Síganme. Aquí tenemos ya un sancocho que le vamos a dar a los invitados en el momento que lleguen. Tenemos varias ollitas por acá y acá de este lado tenemos unas papas, chorizos para el asado que les vamos a preparar, y por este lado tenemos la costilla de res del sancocho, costilla de cerdo, y unos contramuslos de pollo que lo utilizamos para la base de este sancocho. Síganme por aquí. Aquí estamos especiando esto, que está bellísimo. Le pusimos yuca, ñame, papa, mazorca, auyama. Estamos desde las 4 de la mañana. Desde las 4 de la mañana estamos en este proceso. Y bueno, ya les iremos contando, les vamos mostrando las imágenes cuando empecemos el tema del asado. Y bueno, seguimos con el proceso. Aquí ya empezamos un preasado que le vamos a hacer a la carne para evitar la congestión al momento de la servida. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el pollo y con el chorizo. Y la temperatura ideal de este carbón es poner la mano 5 segundos hasta que te quema. Ese es la brasa apropiada para empezar un asado. Hay que darle vuelta y vuelta porque se cocina muy rápido, sobre todo porque no estamos manejando ningún tipo de corte específico o de término más bien. Entonces lo hacemos así. Bueno, mis comelones, les cuento un poquito más de cómo hacemos en estos eventos. No es nada fácil poner a punto la logística. Aunque hagas muchos planes, no siempre salen las cosas como uno quiere. Los invitados son imprescindibles. Cuando ya crees que todo lo tienes preparado, siempre se antojan por lo que aún ni siquiera has planeado cómo hacerlo. Pero al final, la recompensa está en las felicitaciones por el buen servicio y la calidad de la comida. Primero ponemos a punto el carbón, dejando quemar casi que en las cenizas, hasta encontrar el punto perfecto de cocción, y así evitar quemar el producto. Te da la posibilidad de reaccionar y darle el mejor color y las marcas de parrilla que tanto buscamos. En esta ocasión estoy usando lomo fino por ser un corte mucho más tierno y suave, y un mínimo de porcentaje de grasa, aunque también es válido un lomo ancho o un churrasco con la grasa entreverada, que les da un excelente sabor. Aunque no lo crean, la grasa ayuda muchísimo a realzar el sabor de la carne. También usamos pechuga deshuesada de pollo o filete que le llaman comúnmente. aunque tiende a ser más seca, ya que elimina muy rápido el agua en su interior y tiende a endurecerse.
Por eso también es importante el marinado, que es básicamente una mezcla de verduras y aceite que garantizan la suavidad, ayudado también, por supuesto, por la salsa barbecue casera, que a propósito ya les hice un video sobre ella y que les sugiero que vayan a verlo. También utilizo en esta ocasión unos chorizos de ternera que a mi parecer son muy sanos, ya que contienen muy poco o casi nada grasa interior, a diferencia del que elaboran con carne de cerdo, donde la grasa presente es tan exagerada que puede quemarlo desproporcionadamente. Y cuando ya hemos asado por tandas, porque entre otras cosas solo contábamos con una parrilla muy pequeña, o es la parrilla que estaba disponible en ese momento. Debí llevar una parrilla adicional, pero bueno, no se dieron las condiciones para hacerlos. Hay que preasar al 70% de las proteínas para que al momento de servir no se atrase el servicio. Si es algo complicado atender 30 personas, considerándolo un asado pequeño, siempre tiene desafíos. Ahora, imagínense servirlo para 150 personas con un apetito extremo y que han venido de una fiesta que les duró 3 días. Solo quieren terminar el día con un estómago satisfecho. Luego procedemos a armar el plato con las 3 proteínas y les ponemos una papa cocida que abrimos y le ponemos un queso crema. También una rica ensalada fresca de verduras y una cremosa salsa de ajo dulce, muy suave y agradable, sobre todo si la consumes combinada con la salsa barbecue de la carne, es realmente asombrosa. Ese será un video nuevo explicando paso a paso cómo hacerla. Además le ponemos un pequeño trozo de plátano maduro, pero no mucho. Sirve para cortar todo lo salado e independientemente del dulce, la salsa de la ensalada es algo sólido, pero mucho más rico. Y en ese momento concluimos con la entrega final, donde se podía ver la cara de satisfacción del cliente pidiendo por un poquito más o repitiendo la experiencia completa. Aparte de este asado, les ofrecimos un vaso del popular sancocho barranquillero, preparado desde las 2 de la mañana, y para esto el dueño de la fiesta nos pidió no escatimar en gastos y ofrecerle lo mejor de lo mejor, para lo cual solicité a mi proveedor de carnes costilla de res seleccionada sin mucha grasa, unas costillas de cerdo premium seleccionadas y contramuslos de pollo, que son los que tienen mejor sabor a la hora de hacer una sopa de estas. Además, la yuca, la papa, el ñame, la uyama, plátano verde y plátano maduro y sobre todo mucho cilantro. Y por supuesto, todo nuestro conocimiento para saber el punto exacto de cocción y lograr hacer 4 ollas de 20 litros cada una, que prácticamente fueron devoradas por los invitados, quedando obviamente la satisfacción de haber hecho tu mejor esfuerzo y lograr complacer el paladar de cada uno de los invitados. Espero que les haya gustado esta explicación de cómo manejo los eventos. Bueno, mis comelones, hasta aquí ha llegado este video maravilloso. Espero que les haya gustado esta experiencia que les he compartido hoy. Si les ha gustado el video, por favor déjenme sus comentarios. ¿Qué tal les pareció? Si les pareció algo interesante y si creen que debo seguir con este tipo de contenido. Espero que se suscriban a mi canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y bueno, mis comelones, les recuerdo que nacimos para ser felices, no para ser perfectos. Saludos a la abuela, mis comelones de parrillada.